Hola Álvaro, buenos días. Buenos días. Buenos días Álvaro. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿La Estamos podés ya. cambiar? Esta es la segunda que te envié, ¿verdad? Esta es la más grande que tenía 700 Ok. grande, 700, ¿Podés ajá. ponerla en imagen que sea de todo para ver si... Sí, sí, ahorita, sí, sí, espérame, solo quiero quitar deshabilitar estos flotantes, un momento. Ajá, Sí, esta es. sí, esta, ¿verdad? Ujú. Bien. Buenos días. ¿Pueden activar sus micrófonos? Creo que lo he habilitado, vamos a ver, espérame, activar ahorita. Ya pueden activar sus micrófonos. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a conversar de lo mismo que la vez pasada. Coagulación. Coagulación intravascular diseminada es la actividad, la cascada de coagulación que se desarrolla de una manera anormal, es decir, de una manera acelerada, de una manera inapropiada, en general secundaria a algo. La CID, igual que la anemia, siempre es secundaria a algo. Siguiente. La, los factores de coagulación, como decíamos la vez pasada, se miran por nombres. Eh, Antes de continuar, quiero disculparme anticipadamente que tengo un paciente en este momento cuyo recuento de glóbulos blancos totales es de 20 y 7,000 plaquetas y están por reportarme en un momento su hemograma de ahora en la mañana. Tiene una sepsis además. Entonces, en ese momentito, discúlpenme que voy a interrumpir un momento porque tengo que dar indicaciones de terapia sustitutiva si es necesario. Les decía, recordando, los factores de coagulación se conocen por número y algunos llevan nombre. Siguiente. Entonces decíamos que el propósito de cada factor, dijimos, que hay una vía intrínseca que contiene a la mayor parte de factores, una vía extrínseca y que ambas convergen, se dirigen y su propósito es activar el factor 10 de una manera simultánea o individual. La siguiente, aquí por ejemplo vemos que el 1, el fibrinógeno, se convierte en fibrina, o sea, 1 activado por la acción de la trombina, que es el 2, o sea, trombina activado. Y este a su vez ha sido ya por el factor 10. Tenemos la vía extrínseca, es la más corta, factor 3 o titular, factor 7. Siguiente, vía intrínseca, comenzando con el 12, les comento, es el factor de contacto o factor Hagemann. Esto es activado intravascularmente y eh, eh, existe la patología de ausencia de factor 12 y sin embargo la coagulación es normal. Como ven, las dos es factor 10. A activar al factor 10, cuya activación desencadena lo que llamamos vía final común. Siguiente.
Y ya una vez formada la fibrina, que la fibrina es coágulo, fibrina es coágulo, el factor 13 la estabiliza, la hace sólida. Siguiente. Es la misma. Por favor. Dijo de que podía haber ausencia del factor 12 y que sin embargo se daba la cascada. No sé si entendí mal. Es correcto. ¿Y correcto. cómo es que funciona si no existe, la cascada se da? Si todo va en cadena. Hay cofactores que activan el factor 12 que por alguna razón inician el proceso y se activa el 11. Pero sí, una persona que tiene deficiencia de factor 12 tiene su coagulación normal. No está en las diapositivas, pero el 12, ustedes van a ver generalmente que dice cofactores, fosfolípidos, creo que calcio, etcétera. Y entonces estos sirven para activar al 11, ya de un solo, prescindiendo del 12. Bien. Ok, gracias. Bueno, en la actual diapositiva, lo que destaca son en color lila los vitaminas K dependientes. 2, 7, 9, 10. Siguiente. Y una vez formado el coágulo, siguiente, tenemos fibrinolisis. Para ello, el principal agente fibrinolítico en el cuerpo es plasminógeno. Hay un poco de uroquinasa, como dije la vez pasada, pero lo principal es plasminógeno. Y siguiente, por medio de lo que miran a la mitad de la flecha, activador del tisular del plasminógeno, sirve para que el fibrinógeno se convierta en fibrinógeno, para que el plasminógeno se convierta en plasminógeno activado, o sea, plasmina. Esto hace que la fibrina se rompa, se lise en lo que llamamos productos de degradación del fibrinógeno. Este examen, por cierto, antes lo usaban bastante, muy inespecífico de usarse, pero se ocupa ahora dímeros D. Y para cuando estamos evaluando la hiperfibrinolisis, o sea, la activación anormal de la fibrinolisis, lo cual se mira, por ejemplo, en coagulación intravascular diseminada, que es lo que vamos a ver ahora, y en hepatopatía. Entonces, el examen que ocupamos es lisis de euglobulina para determinar si hay hiperfibrinolisis o no. Lo vimos en la charla pasada de hemostasia normal. Siguiente. Una vez más, en un diagrama diferente, tiempo parcial de tromboplastina, evalúa la vía intrínseca, tiempo de protrombina, la vía extrínseca, el tiempo de trombina, la vía final común, hasta llegar a 4. El tiempo de trombina básicamente se ocupa para evaluar solo la molécula del fibrinógeno, su cantidad y su calidad. O sea, hay hipofibrinogenia o hay disfibrinogenia. Ok, siguiente. Como ven, estoy dedicando la primera parte de la charla a CID, a coagulación normal, perdón, a coagulación normal, porque esto es la CID. Coagulación normal, anormal, acelerada, aumentada. Entonces, la CID, coagulación intravascular diseminada, aclaro, nosotros estamos hablando en esta charla de coagulación intravascular diseminada aguda. Existe la forma crónica, que es lo que se sospecha pasa en
cirróticos. Sin embargo, esta generalmente es de bajo grado, subclínica, y solo que se agudice da manifestaciones. Y en segundo lugar, existe la coagulación intravascular localizada. Por ejemplo, en el síndrome del hemangioma cavernoso gigante, síndrome de Casabat-Harris, que ese es una malformación vascular, generalmente en extremidades, y en él ocurre coagulación intravascular localizada. Nosotros con la CID aguda, que es la que vamos a ver, como su definición lo dice, es una activación sistémica del sistema de coagulación que conduce a trombosis, formación de coágulos, lo cual compromete la microcirculación y agotamiento, o sea, consumo de plaquetas y factores de coagulación. Se acaban los factores, se acaban las plaquetas, también sangra. Entonces, siguiente. Hay trombosis inicialmente y luego sangrado. Pero también, acuérdense que si se forman coágulos, se activa la fibrinolisis. Y esto, en CID, conlleva a hiperfibrinolisis, destrucción de coágulos, y es donde vemos también que el paciente empieza a presentar sangrado en sitios de punción. Tiene un catéter adentro, por ejemplo, y el paciente ahí forma coágulo alrededor del catéter y cierra, sella el sitio donde el catéter entra. Pero la hiperfibrinolisis lo rompe y empiezan a sangrar de sitios de punción o donde tuviera la reciente. Entonces, la trombosis es ese periodo de hipercoagulabilidad, lo cual es formación generalizada de fibrina. Se depositan microtrombos en la microcirculación y esto lleva a isquemia, hipoxia, eventualmente necrosis y falla multisistémica. Y a consecuencia de la formación de coágulos, la fibrinolisis se activa el complemento, participa también inflamación, y esto eventualmente nos va a dar hemorragias, como lo acabamos de mencionar. Siguiente. Y entonces, esquemáticamente, la activación de la coagulación nos da depósitos intravasculares de fibrina. Y esto nos da trombosis de pequeños y medianos vasos con falla multisistémica. Al agotarse los factores de coagulación y las plaquetas, hay sangrado. Siguiente. Es básicamente lo mismo. Hay un estímulo, hay destrucción. Por ejemplo, el paciente con quemaduras extensas, el paciente con hemólisis, el glóbulo rojo es muy rico en tromboplastina tisular, factor 3, factor 7, factor 10 para abajo, vía extrínseca, el politraumatizado, etcétera, va a darnos por medio del factor tisular toda la cadena de coagulación hasta llegar a fibrinógenos y conducir, como lo vemos a nuestra izquierda, a trombosis. La formación de fibrina nos va a dar activación de la fibrinolisis, que es lo que vemos en medio, o sea, activación del plasminógeno, se convierte en plasmina, hay hiperfibrinolisis, y esto nos va a dar productos de degradación del fibrinógeno con la consecuente presencia de sangrado también. Y finalmente, a la derecha, el consumo de factores y de plaquetas nos va a dar sangrado. Espero que me vayan siguiendo. Si hay alguna duda en ese momento, por favor, la hago. Pregunta. Siguiente. Siempre es secundario y el evento principal es sepsis. Sin embargo, hay
otros eventos. Ustedes se fijan que mencioné politrauma, quemaduras extensas porque es daño tisular. Ya en las siguientes diapositivas lo vamos a ver, pero el daño tisular endotelial, o sea, de tejidos para abajo, es, o sea, el subendotelio más correctamente es vía extrínseca y si es intravascular, vía intrínseca. Siguiente. Usualmente sepsis, ya vamos a ver, endotoxinas también, bacterias, virus. Siguiente. El siguiente. Entonces, las entidades clínicas desencadenantes más frecuentes de la PID, sepsis, y más frecuentemente por gram negativo, trauma, daño al encéfalo, al cerebro. El cerebro tiene mucha tromboplastina, embolismo graso, embolismo de líquido amniótico, los preparados de plaquetas que habían antes, perdón, los preparados de lípidos endovenosos que habían antes, cuando se empezaba la alimentación parenteral, tenían sus moléculas muy grandes y al entrar al torrente sanguíneo activaban al factor 12, factor de contacto, y desencadenaban la coagulación, trombosis o CID, más frecuentemente CID. Corrigieron esto al darse cuenta del problema. Neoplasia, prácticamente todas las neoplasias, excepto las de piel, que no son melanoma, vasocelular y espinocelular, están en situación de desencadenar o estimular el desencadenamiento de la CID. Complicaciones obstétricas, frecuentemente nos van a hablar de gineco, que es el paciente con abruptio de placenta, con embolismo de líquido amniótico, lo cual es más raro. Problemas vasculares, incluyendo vasculitis, mordeduras de serpiente. Yo esta charla la doy también a dos hospitales nacionales, al Sacamil y al San Rafael, todos los años, y pregunto y sí, ellos miran mordedura de serpientes todavía. Medicamentos, rara vez, problemas inmunológicos, la hemólisis, como dije hace un momento, el glóbulo rojo es rico en tromboplastina tisular, en trasplante, reacciones alérgicas, etcétera. Reacción transfusional, por lo mismo, la hemólisis. Siguiente. Entonces, la aguda, que es la que nos interesa, es rápido su desarrollo en un periodo corto. Se presenta con, si está en el hospital, vamos a empezar a ver alteración de fibrinógeno y los tiempos, y es una emergencia. La crónica es principalmente subclínica y solo que alguien la desencadene aparte, tenemos la forma aguda. Siguiente. Normalmente vamos a empezar a ver la deficiencia cuantitativa de plaquetas, equimosis, petequias, fenómenos purpúricos, sangrado de múltiples sitios, generalmente siempre la trombocitopenia, alteraciones vasocirculatorias, y empezamos a tener también síntomas respiratorios, frecuentemente CID y distrés respiratorio van a la par. No se sabe cuál fue primero, el huevo o la gallina. En muchos pacientes van a la par, síndrome de distrés respiratorio y CID y otras manifestaciones. Siguiente. Cuadro clínico, sangrado por mucho es la alteración que más vamos a observar. Y lo que vemos ahí es disfunciones. Al haber microtrombos en la microcirculación,
Hay falla renal, falla hepática, falla respiratoria, falla del sistema nervioso central y eventualmente shock, un estado de shock. Siguiente. ¿Qué vamos a hacer en nuestro medio? Los dos tiempos más importantes, tiempo de tromboclastina tisular y tiempo de protrombina, fibrinógeno y plaquetas. Si disponemos, vamos a dejar también dímeros D. Esos son los exámenes más importantes. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Conteo de plaquetas disminuido. Productos de degradación del fibrinógeno, lógicamente, aumentados. Como ya se empezaron a formar coágulos, hay que empezar a deshacerlos. Y ahí es donde dímeros D, y que el dímero D es un producto de degradación del fibrinógeno. Y en los productos de degradación del fibrinógeno como tal, están aumentados. Si tuviéramos la posibilidad, en nuestro medio es muy difícil porque de todas maneras tardan horas, 6, 8 horas en reportarlo, y de eso ya en un fenómeno como la CID no nos sirve. La determinación de factores en sangre van a estar disminuidos, aunque hay una excepción, como lo vamos a ver en unos pocos segundos. Tiempo de protrombina prolongado, tiempo de tromboplastina prolongado, tiempo de trombina generalmente prolongado, pero si se fijan, el fibrinógeno tiene un asterisco. El fibrinógeno, junto con el factor 8, es un reactante de fase aguda. Si ustedes le hacen antes de una cirugía a un paciente el fibrinógeno y les dicen 250, al día siguiente de la cirugía puede tener 600, 800. Es un reactante de fase aguda, igual que la eritrosedimentación, igual que la proteína C reactiva. Factor 8 y el fibrinógeno. Entonces, en etapas iniciales, el fibrinógeno puede estar normal o elevado. Y es con el correr de las horas, especialmente si no controlamos el proceso desencadenante, o sea, la sepsis en su mayor parte de veces, entonces el fibrinógeno va a empezar a disminuir. Los dímeros D, como mencioné anteriormente, van a estar aumentados porque es un producto de degradación, o sea, de destrucción de fibrinógeno, y la antitrombina se está consumiendo, va a estar disminuida. Siguiente. Una pregunta. Dime. En los pacientes que tienen COVID, que tienen dímero D elevado algunas veces, y elegimos anticoagulación. Digamos, lo que has mencionado es que hay un aumento en la destrucción de la fibrina, ¿verdad? Hay productos de degradación y hay riesgo de sangramiento. No, porque el dímero D elevado lo que te está dando es un estado de hipercoagulabilidad, la tendencia es trombosis. Y entonces, como se están formando coágulos, se están destruyendo coágulos, porque la coagulación los forma, el organismo, la hemostasia, el cuerpo, tratan de reabrir el vaso y lo destruyen. Esos son los dímeros D que vemos elevados. Hay un estado de hipercoagulabilidad y por lo tanto, si el dímero D está elevado, se da anticoagulación profiláctica. Sí. O sea que no darías. ¿Cuándo es que no se tiene que detener la anticoagulación? Cuando hay evidencia física de sangrado o algún examen que pueda predecir que ha terminado ya que debe determinarse la anticoagulación. Por ejemplo, si tenemos trombocitopenia
frecuentemente asociadas. Es un riesgo y hay que balancearlo. Y cuando ya el dímero D esté disminuyendo a un nivel seguro, y entonces podemos decir, vamos a suspenderlo porque el riesgo ha disminuido. De acuerdo, sí. Ok. Siguiente. Estamos llegando a la parte final de esta charla. Esta charla es corta porque la primera parte la vimos un poco más rápido porque es hemostasia normal. Y ya posteriormente los conceptos más importantes que les debo dejar es la CID, es siempre secundaria a algo. Y en segundo lugar, el concepto que va a quedar en términos de tratamiento. Lo más importante es tratar la causa desencadenante. En otras palabras, si no damos el tratamiento correcto para la sepsis, por ejemplo, la CID va a continuar hasta matar al paciente. Y ahí voy a tratar la CID, pero al mismo tiempo tengo que tratar la causa. Si los antibióticos no son adecuados y el paciente continúa con sepsis, la CID también va a continuar y eventualmente a matar por sangrado al paciente. Entonces, es sumamente importante identificar y tratar rápida y correctamente la causa desencadenante. En segundo, terapia de soporte. Dependiendo la falla, el tipo de falla multiorgánica, multisistémica que tengamos, apoyo renal, apoyo respiratorio o lo que fuera. Y vamos a dar terapia sustitutiva si la magnitud de la CID no es muy grande y el estado clínico del paciente va mejorando. Y eventualmente vamos a usar, se pueden ocupar concentrados de antitrombina, pero y si hay fibrinolisis, inhibidores de la fibrinolisis, ácido tranexámico y aminocaproico, esos dos. Y eventualmente vamos a usar anticoagulación con heparina. Siguiente. Esas son las indicaciones de heparina en CID. 1, cuando los tiempos se vayan prolongando muy rápidamente. 2, esto es más importante que 1, cuando el fibrinógeno y las plaquetas desciendan rápidamente. Cuando vayan descendiendo rápidamente, en ese momento podemos iniciar la terapia de heparina, anticoagulación. Y la tercera indicación es cuando el paciente empiece a sangrar. Si el paciente empieza con hemorragia, entonces hay que anticoagular. Y la heparina no se debe dar sola, debe ir acompañada de terapia sustitutiva. Siguiente. Regresemos. Perdón. Perdón. Sí, no, es culpa mía. La terapia sustitutiva se va a hacer principalmente en nuestro medio con plasma fresco congelado o de preferencia con crío precipitado. La diferencia entre los dos es volumen. El crío precipitado tiene menos volumen y tenemos generalmente un paciente en una situación crítica en la que tenemos que considerar su balance hídrico, la cantidad de líquido que le introducimos. Y el crío precipitado tiene volumen. Y en segundo lugar, el crío precipitado tiene más fibrinógeno. Podemos ocupar también, según se necesite, concentrado de antitrombina. Y podemos también
pensar en si hay fibrinolisis, cualquiera de los dos inhibidores que mencioné hace un momento, ácido tranexámico y ácido aminocaprónico. Siguiente. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una, pero no es de CID. Ok. ¿De qué es? Es de pacientes que en medicina interna se ven en las evaluaciones preoperatorias de cadera. ¿Cuál es la mejor conducta en términos de evitar complicaciones, ya sea de hemorragia, o trombosis, en cirugías extensas de cadera o de procedimientos quirúrgicos? em, entonces, en profilaxis más que todo, de heparinas. ¿Cuál es la heparina mejor? ¿Cómo se debe? No sé si hay una charla de valoración preoperatoria en que vamos a ver esto o este es el momento. No. No, sí y no. Son las respuestas a esto. Uno, en cirugía ortopédica es principalmente trombosis. Y vamos a verlo eso el próximo sábado, cuando hablemos de trombosis venosa profunda, porque el énfasis se da más que en la terapia, en la profilaxis. Próximo sábado. ¿Ok? Sí, muy bien, sí, sí. Bueno, no sé, amigos, si tienen una pregunta que quieran hacer. Calma. No he hablado de heparina. Solo me falta, esta es la última diapositiva. Sin embargo, hay una situación que de alguna manera me sirve de control de calidad también para ver qué concentrados estamos en la charla, qué atención. Regresemos a la diapositiva anterior. Todo el tiempo yo pregunto, cuando termino de hablar de esta diapositiva, todo el tiempo pregunto si no hay preguntas. ¿No les parece que hay algo raro en esta diapositiva? Bueno, yo lo que comentabas aquí es que si está prolongándose los tiempos, uno pensaría que hay riesgo de hemorragia. Entonces, ¿por qué en ese contexto de riesgo hemorrágico vamos a dar un medicamento que tiene potencial hemorrágico también? Yo tenía otra pregunta. ¿Por qué se debe acompañar de terapia sustitutiva y estamos dando un anticoagulante? Ok, las dos preguntas tienen relación con la pregunta principal. ¿Por qué anticoagular a alguien que empieza a sangrar? Yo hubiera esperado no anticoagular hasta que empiece a sangrar, sino que cuando los dos primeros literales suceden, ¿verdad? No sé si pienso mal en ese sentido. O sea, el razonamiento es correcto, es lógico, pero no es válido. Es mi falla el que a pesar de haber dado esta más de 30 años, nunca he agregado un garabato o un dibujo en el que lo explique. Pero recordemos la cascada de coagulación y recordemos de farmacología cómo actúa la heparina. El principal efecto de la heparina es ayudarle a la antitrombina en su actividad. Y en segundo lugar, antifactor 10 activado. Algo que vamos a ver un poquitito en detalle en la próxima, porque las heparinas de bajo peso molecular son todas anti-10 activados.
no antitrombina, no proantitrombina. Pero si ustedes se acuerdan, el último paso de fibrinógeno a fibrina es catalizado por la trombina, que es el factor 2. Siguiente. Ya vamos a ver eso en detalle. Se inicia la heparina, aquí no se ocupa bolo, como en la trombosis que vamos a ver la próxima semana, donde damos 10.000 unidades en bolo y luego la infusión. Aquí es una dosis baja, no mayor de 500 unidades por hora. Vamos a dar inicialmente, por ejemplo, 250 unidades por hora a las 4 horas, dependiendo del resultado de nuestros exámenes, aumentamos, por ejemplo, a 500. Y esto es, podemos dar medio cc diluido en 100 de... ¿Hola? Hola, sí, lo escuchamos. Medio cc de heparina, o sea, 2.500 unidades, en 100 de salino en 10 horas. No den infusiones más largas, porque hay veces dicen vamos a dejar el suero por 24 horas, pero la heparina empieza a inactivarse, no más de 10 horas. Y eso es fácil para hacer las diluciones. Ustedes dicen 250 unidades por hora en 10 horas. Van 2.500 en 10 horas, van 250 por hora. Entonces, 4 horas después, evaluamos cómo fibrinógeno, plaquetas, TP y TPT. Los dos parámetros más importantes, fibrinógeno y plaquetas, tienen que empezar a primero... Perdón, doctor, ¿alguna utilidad de las heparinas de bajo peso molecular en la coagulación intravascular diseminada? Sí, son útiles, se pueden ocupar principalmente la enoxaparina, 1 miligramo por kilo por dosis cada 12 horas. Esa es la dosis anticoagulante. 1 miligramo por kilo por dosis cada 12 horas. Pero es más difícil revertir su acción, es más difícil regularla y no hay forma de controlar en laboratorio su efectividad. Ahí la estoy poniendo y valga la fe. En cambio, con la heparina estándar tenemos la ventaja de, 1, podemos irla titulando. 2, si hay falla renal, las heparinas de bajo peso molecular no se pueden dar. Y 3, podemos controlarla en laboratorio. ¿Y cómo se controla? En trombosis venosa la anticoagulación es TPT, pero en CID es fibrinógeno, son los dos más importantes, tiempo de protrombina y de tromboplastina, y vamos a ir a ver que plaquetas y fibrinógenos se estabilizan y empiezan a subir, y que los tiempos se estabilizan y empiezan a bajar. O sea, es una situación en que la baja de los tiempos me está indicando estabilidad y por lo tanto es respuesta a tratamiento de la causa y a tratamiento de la anticoagulación. Luis, ¿podemos poner nuevamente, perdón? Sí, Podemos poner nuevamente las diapositivas de coagulación, en las que la se van en... coagulación. las que Sí. van en Espérame. Dale. Ahí no tenés donde aparecen los cuadritos para que aparezcan todas. Y si no, moverlo a tu... Esta, es esta, ¿verdad? Dale, avancemos. La siguiente, dale. Oh, no, es que no.
Ajá. No nos faltaron donde va la secuencia que van apareciendo al principio. Esta es la otra charla. Esta es la otra, ¿verdad? Esta es la otra. Am, Pero podemos, bueno, la otra es una de trombosis venosa. no, es que te mandé dos de coagulación intravascular. Veamos esto, a ver qué hay. Esta es una de trombosis. No, pues no, cerrado. Sí, Poner la de coagulación intravascular diseminada, la que teníamos, la que desarrollamos. sí, espérate, se me ha activado este icono. Espérame. Esta, Regresemos, subamos. ahora aquí vamos. No, regresemos bastante. ¿Dónde están las diapositivas? Ah, dale. De Ahí. la cascada. Ahí. Ahí que, una atrás. Va. La heparina funciona principalmente, como dijimos, ayudándole a la antitrombina a que funcione y secundariamente al desactivado. En términos normales, fisiológicos, la antitrombina, una molécula de antitrombina inactiva una molécula de trombina. Fíjense bien, trombina ya es 2 activado para facilitar que el 1 se convierta en coágulo. Entonces, en términos fisiológicos, una molécula de antitrombina inactiva a una de trombina. Si yo le agrego heparina, una molécula de antitrombina me va a inactivar 7 moléculas de trombina, es decir, inactiva a la trombina. Y al inactivar a la trombina, ya no hay conversión del 1 a 1 activado, o sea, que el fibrinógeno se convierte en coágulo. Ahí se para el ciclo y esa es la razón de utilizar heparina. A inactivar la trombina por medio de la potenciación de la antitrombina. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por eso se usa la heparina, para que aumente la acción de la antitrombina, inactive a la trombina y no catalice la conversión, la reacción fibrinógeno a fibrina, o sea, fibrinógeno a coágulo. Ahí se para y a la vez estamos agregando factores de coagulación porque hay que repletarlo. Acuérdense que se consumieron. Es la respuesta al comentario de la doctora. Se consumieron. Vaya, ya no coagula, pero seguimos con todos los factores bajos y con las plaquetas bajas. Hay que sustituirlo, por lo menos temporalmente, mientras en las siguientes horas el cuerpo se encarga de producir nuevamente factores. Bien. Esta es Vaya, toda... espérame, entonces yo te preguntaba este efecto que estamos viendo aquí, donde se evita la hemorragia y estabiliza el sistema de coagulación, pero no promueve trombosis. Entonces, en este contexto, ¿verdad? Porque lo usamos como un medicamento para evitar trombosis, Es que es precisamente lo que... esto es solamente por viendo venosa y en este contexto, pero cuando lo ocupamos como profilaxis, este mecanismo... Bien, es lo mismo para evitar formación de coágulos. Ajá. También para evitar formación de coágulos. Pero el principio es ese, evitar que se forme coágulo, o sea, evitar que el 1 fibrinógeno se convierta en 1 activado, fibrina, que es coágulo. Separa esta reacción que tenemos en la diapositiva. Se anula la trombina
no se cataliza ninguna reacción y el fibrinógeno deja de consumirse. Ujú. ¿Les queda claro, jóvenes? No sé si tienen alguna pregunta, amigos. Entonces el próximo sábado es trombosis venosa. No, Ahí vale. viene la No vas a pregunta. tomar café. Sí, Creo que no es una pregunta. porque ya vas a pasar donde el señor ahorita. Es un celular encendido, espérame. Ay, Ok. Ah, En todo caso, el próximo sábado es trombosis venosa profunda. hay una pregunta aquí que dice, ¿con qué frecuencia se realiza el control de exámenes de fibrinógeno y plaquetas para determinar si existe CID? Si existe CID, vamos a acompañar fibrinógeno y plaquetas con tiempo de tromboplastina y tiempo de protrombina. Si el paciente está agudamente enfermo, tiene sepsis, etcétera, entonces vamos a dejar nuestro primer examen. Si está normal, lo vamos a evaluar clínicamente y vamos a repetir exámenes. Si hay sospecha clínica, entre 6 y 12 horas después. Si el paciente está estable, podemos hacerlo al día siguiente. Pero siendo un paciente delicado, con frecuencia, entre 6 y 12 horas después, vamos a chequear tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, fibrinógeno y plaqueta. Ok. Y la otra pregunta de Samuel, creo que ya la comentaste, el uso de heparinas de bajo peso. Ya creo que ya la sí, ya la comentaste, sí. No tengo otra. Es más difícil manejar las heparinas de bajo peso molecular porque siendo más fáciles de utilizar, son más difíciles de controlar. Bien, muchas gracias y nos vemos el Bueno, otro. nos vemos el Gracias, otro doctor. sábado. Bueno, Hasta gracias, doctor. hasta Hasta luego. pronto, nos vemos.